Hola, soy Patricia Gómez, bienvenidos. Hoy en adelante, una primera parte de un reportaje especial en Alzheimer's, la forma de demencia más frecuente en personas de edad avanzada. También la terapista Leslie Davis habla sobre su experiencia con familias que viven con el temor de ser deportadas, y la directora de Voces de la Frontera, Christine Human Ortiz, y acciones de su organización contra hostilidades que están afectando a los inmigrantes. La enfermedad de Alzheimer's es la forma más común de demencia en las personas de edad avanzada. Es una enfermedad cerebral irreversible que trae consigo la pérdida de memoria y cambios en la forma de pensar y comportamiento de los afectados. Esta enfermedad amenaza constantemente a la población, incluyendo a la comunidad latina, quien corre un riesgo más alto de contraerla. Mami, ¿por qué no hacemos un té? ¿Okay? Porque se acuerda que la estufa ya no sirve. Está mala y está desconectada. Lo ponemos aquí y así no tiene que usar estufa. Adriana Guevara es una de muchas personas en el país que tomó la responsabilidad de cuidar a sus papás desde que fueron diagnosticados con la enfermedad del Alzheimer, la cual es la forma más común de demencia en las personas de la tercera edad. Los diagnosticaron a los dos, a mi papá y a mi mamá. Eso fue duro para nosotros porque uno cree que sus padres nunca van a envejecer o siempre lo van a proteger a uno. Entonces ya entendimos que teníamos que cambiar nuestro papel con ellos, teníamos que cuidarlos. Mi papá estaba más avanzado en la enfermedad. Ya no se acordaba de muchas cosas, se olvidaba de muchas cosas, hablaba y quedaba interrumpido porque no se acordaba. Él cumplió los 90 años y a las 2 semanas murió. Fue duro, pero estuvimos felices porque lo cuidamos. Mi mamá, con ella es un poquito más independiente, pero ya la enfermedad, ya se le olvida las cosas. Ella a veces se arregla el domingo pensando que se viene y no es, o a veces se duerme el lunes y no viene. Ya hay cosas de la cocina, es otra cosa que ya le hemos quitado, la estufa la desconectamos, o sea, eso es muy duro que dejen de hacer las actividades que han hecho antes, pero lo aceptamos que necesitan más cuidados. 8. La enfermedad del Alzheimer es un desorden cerebral que causa cambios irreversibles en el cerebro. Es una enfermedad silenciosa que ataca la mente y la memoria de las personas afectadas. Es la 6ª causa principal de la muerte en los Estados Unidos y la 5ª causa principal de muerte para los mayores de 65 años. De acuerdo a la Asociación del Alzheimer, 1 de 9 americanos mayores de 65 años tiene la enfermedad del Alzheimer, con más de 5.3 millones de casos reportados en los Estados Unidos en el año 2016. Se espera que para el año 2050, el número de personas mayores de 65 años de edad con Alzheimer alcanzará a más de 13.8 millones. Well, it's not an exaggeration to call it an epidemic. So we have about 5.3 million people right now in the United States with Alzheimer's. In Wisconsin, about 120,000, and in Milwaukee County alone, about 17,000. About 50% of the people with Alzheimer's actually have not been diagnosed, or they're misdiagnosed. They're just kind of out there in our communities. So it's a healthcare crisis, and many of the people don't even know they have it. Existe evidencia que sugiere que la enfermedad del Alzheimer es una enfermedad que afecta desproporcionadamente a la población por etnicidad y raza, con una variación de factores de riesgo y un predominio superior de la enfermedad reportado en los grupos minoritarios como los africanoamericanos y los latinos. The Hispanic population has a higher incidence and prevalence of the disease than the non-Hispanic population for many reasons. We know that lifestyles might be a risk factor for Alzheimer's disease. Low education may be a risk factor for Alzheimer's disease. Comorbidities like diabetes and hypertension might be a risk factor for Alzheimer's disease. And these could be reasons why we see a prevalence of Alzheimer's disease higher in the Hispanic population. For some reason, unknown completely to science, Alzheimer's strikes earlier in life in Hispanics. As much as 7 years earlier in life, people begin to show the symptoms. So if you're a non-Hispanic white, you might show the symptoms in your mid-70s.
Hispanic in your mid to late 60s. Te traigo aquí y después te recojo por la tarde. ¿Ok? Ficamos por aquí. De acuerdo a la Alianza Nacional para Cuidadores, hay más de 8 millones de cuidadores latinos en los Estados Unidos y aproximadamente 1.8 millones de ellos proveen cuidados para un familiar o un ser querido. La hija o nuera latina típicamente son las que cuidan a su padre o a su suegra o suegro y generalmente están entre los 43 años. Usualmente los cuidadores anglosajones son de 55 o más. Y entonces ellos están trabajan o están cuidando a hijos, a nietos. Entonces, pedir ayuda es como otro trabajo más. Ser cuidador de un familiar o un ser querido con la enfermedad del Alzheimer no es una tarea fácil. Estudios han encontrado que estos individuos son más propensos a sufrir de ansiedad y depresión. Esta enfermedad es tan compleja que se necesita un conocimiento muy especializado, ya que no se puede hablar o tratar al ser querido como antes. Ahora es algo nuevo. Hay que aprender un idioma nuevo con la persona. No contradecirlos, seguirle, como dice, la corriente, decirles si quieren hacer una cosa, tratar de cambiar el tema, decirles sí, lo vamos a hacer, como en muchos casos los señores que quieren manejar los carros y ya no pueden, entonces no encontramos las llaves, el carro no funciona. En el caso de mi mamá, la estufa es de gas y ya dijimos, se dañó la estufa. Y un día movió la estufa para ver qué estaba pasando y ya sabe que no puede cocinar. Cuando se confunde con los días, dice, ya no puedo estar sola. Aunque las familias latinas sé que están muy ocupadas, trabajan muy duros y ahora que están cuidando a un ser querido con esta enfermedad, la inversión de aprender sobre esta enfermedad va a mejorar la calidad de vida de toda la familia, de todos los miembros de la familia. ¿Y tienes hojas? ¿Esto es qué? ¿Un árbol o una hoja? Sí, no, esto es como un árbol. This morning, Your Honor, I have a motion for the admission to United States citizenship of 129 applicants for naturalization. It's very significant to have the ceremony here at MATC because the student body at MATC is very diverse. We have students from many races, nationalities, from many countries. Well, USCIS at headquarters level, our regional level, our district, we are gaining avenues to have partnerships. And the partnerships are with various community, college, university, the parks. Our focus here was Milwaukee Area Technical College. MATC has provided practical, innovative education that has helped build the economy of southeastern Wisconsin. Leslie Davis es una psicóloga que trabaja con organizaciones como Voces de la Frontera para atender a familias que se encuentran bajo el temor de ser deportadas. En la primera parte de nuestra conversación, ella nos habla de cómo estas familias son afectadas al tener que vivir en esta condición. Leslie, gracias por estar con nosotros en Adelante. Y gracias por la invitación. ¿Podrías hablarnos de tu carrera profesional? ¿De qué tipo de pacientes atiendes? Me preparé en psicología hace muchos años en Chicago y todo el tiempo me mandaban pacientes hispanohablantes, inmigrantes. Y después empecé a trabajar en Milwaukee hace 11 años en una clínica gratuita en Milwaukee. Y servimos principalmente, a gente sin aseguranza todos, pero principalmente gente hispanohablante, inmigrantes de México,
y de Centroamérica también. Y yo ahí trabajo como psicóloga. Yo sé que tú, aparte de hacer esto, trabajas para servir organizaciones sin fines de lucro como Voces de la Frontera. Estoy ahora trabajando de nuevo con Voces de la Frontera en varias capacidades, con los comités de escuelas y también el Círculo de Apoyo con el Movimiento de Santuario. Hay un grupo de Círculo de Apoyo para gente afectada por deportación y cada mes tienen junta y yo ahora me estoy ofreciendo en ese grupo para extra apoyo emocional. ¿Qué tipo de casos ves tú? ¿Qué tipo de situaciones? Todos sabemos que las familias inmigrantes que no tienen documentos en este país pasan por condiciones bastante difíciles, pero a veces no tenemos nombres, te decía yo, para diferentes problemas que ellos se enfrentan y cómo psicológicamente son afectados. ¿Cuáles son algunos de los puntos que tú revisas o de las experiencias que tú tienes con estos casos? Okay. Y yo, como dije, bueno, todos son hispanohablantes, inmigrantes, más adultos que veo, pero también trato a familias y parejas. Mucha depresión, trauma. Típicamente nunca han visto a psicóloga la primera vez y tal vez han ido con el médico en nuestra clínica por su azúcar o dolor de cabeza y el médico dice, ya hemos descartado condición médica, tal vez hay algo emocional. Si quieres, mi amiga Leslie trabaja aquí y después pasan conmigo y de ahí abren cosas, experiencias. Hay mucha trauma que han vivido en México y tal vez y pobreza y por eso han llegado a este país y también la jornada a veces les trajo más traumas y aquí la vida es difícil. Entonces veo depresión, trauma, ansiedad bastante y siempre en todos mis años temas de inmigración están en mi oficina y he visto altas y bajas y ¿es este un momento de mayor tensión, de mayor trauma para las familias inmigrantes o ha habido otros momentos que tú recuerdas en estos años de trabajar con la comunidad latina donde hubo también un mayor sufrimiento? Cuando la economía se fue al suelo en 2008, por ahí, tiempo difícil porque ya mucha gente, había trabajo amplio antes que eso. Entonces había mucha angustia, mucha pérdida de trabajo. Ese fue un tiempo, muchos que regresaron a México. Después había mucha esperanza que esta administración iba a hacer una reforma mayor de inmigración y después cuando eso no logramos reforma mayor, había muchísima desilusión. Estamos hablando de la administración del presidente Obama. Sí, y en serio, mucha gente ahí acompañándolos mientras estaban decidiendo si quedarse, si había esperanza, si mejor ya irse. Y ese fue muy frecuente en mi oficina. Y al final me despedí de mucha gente en esos años. Después más estabilidad y después con la elección reciente. Era interesante, me preparé. La comunidad que vi más devastada después de la elección, como enseguida, fue los que tienen DACA. Eso es porque eso, obvio, lo dijo tantas veces que lo va a quitar en sus primeros días. Estos son los jóvenes que llegaron siendo muy niños y que se les ha otorgado un permiso de trabajo, una licencia y que estaban llenos de esperanza, pero que ahora se sienten más amenazados que nadie porque sus nombres están en la lista, están registrados por una parte y por otra parte, pues no conocen otro país. No, tienen acento de Wisconsin más que yo. Aquí no conocen a nadie allá y han podido salir y ser como sus compañeros de high school, poder trabajar legalmente, tener licencia, entonces sentían por fin como sus amigos. Y entonces eso fue donde fui inmediatamente, una reacción tan fuerte.
Y después, ese fin de semana, después de la elección, me tocó hacer una charla con familias en Appleton, familias latinas, que todos tenían niños. Y ese fin de semana, escuchando ya que habían escuchado sus niños, ellos más del campo, y ya sus hijos escuchando, ya tienen que volver a México. Y eso fue lo que escuché enseguida, ese tipo de comentario de las familias que hacemos y los niños con miedos que creen que vamos a tener que volver a México y una angustia muy grande. Sí. Pues hemos terminado una primera parte de nuestra conversación, Leslie. Te invito a que continuemos en una segunda parte. Pero te agradezco mucho que estés con nosotros y que te quieras quedar para continuar con el siguiente tema. Y gracias por tener este programa y este tema importante. Gracias a ti, Leslie. Okay. Cole's Conversations for the Cure started in 2009 as a partnership between Cole's Cares and Susan G. Komen of Southeast Wisconsin. Cole's Cares approached Susan G. Komen and told them that they want to have a dynamic impact on women's health in Southeast Wisconsin. Through much collaboration, many meetings, and many ideas, they came up with Cole's Conversations for the Cure. This is our in-house breast education program. We go to different communities in our service area and we talk to women about how they can reduce the risk for developing breast cancer. We have 4 points that we like to cover. We talk about how you should know your risk. We also talk about what different type of screenings a woman can get to detect breast cancer. Thirdly, we talk to women about knowing they're normal and getting to know their body and being comfortable with having those conversations with their doctors when changes happen. Finally, we talk to them about making healthy lifestyle choices, things that they can do proactively to reduce their risk for developing breast cancer. Voces de la Frontera, una organización que aboga por los derechos de los inmigrantes, está llevando a cabo acciones que se oponen a las hostilidades que se han incrementado contra los inmigrantes desde la elección de Donald Trump. Cristina Human Ortiz, directora de esta organización, nos habla de estas acciones. Cristina, un gusto tenerte nuevamente con nosotros en Adelante. Es mi gran placer. Gracias, Patricia, por tenerme aquí y la organización. Cristina, hay un reto muy grande enfrente de una organización que aboga por los derechos de los inmigrantes con esta nueva administración. ¿Cuáles son los aspectos que ustedes han dado prioridad para defender en esas estrategias que ustedes están creando? Pues nosotros pensamos que es absolutamente crítico fortalecer la organización a nivel estatal en coordinación con esfuerzos nacionales. Entonces, desde el día de las elecciones hemos estado organizando foros comunitarios en diferentes partes del estado para compartir y desarrollar estrategias críticas para resistir en contra de las promesas de la administración de Trump, que han sido quitar las órdenes ejecutivas que implementó la administración anterior, que serían como acción diferida, protecciones que dan prioridades en cuestión de quién será deportado. Por ejemplo, si no tienes un récord criminal, entonces al quitar ese orden serías también por manejar sin licencia más de 2 veces, también estarías en riesgo de ser transferido a inmigración, porque es un cargo criminal estatal manejar sin licencia más de 2 veces. Sabemos que hay muchas de las protecciones que se han ganado que están en riesgo. Hemos desarrollado estrategias claves. Una de esas estrategias ha sido pedir santuario físico en las diferentes denominaciones de las iglesias para resistir esta política de deportación masiva. Otra ha sido que en las escuelas a nivel local se han organizado para, de nuevo, basado en la realidad local, de crear espacios seguros o santuario, escuelas así,
por ejemplo, pasando pólizas que van reafirmando las protecciones de que inmigración no debe entrar en las escuelas, adentro o alrededor, para hacer redadas, que no van a compartir la base de datos con inmigración, y afirmando, por ejemplo, acción diferida como algo que es positivo. Como ejemplo eso, se ha ganado eso, por ejemplo, en el Unified School District, donde van a entrenar ahora a los maestros y los consejeros a reportar incidentes de odio, sea por palabra o acto, y cómo responder y apoyar. Eso es una área. La otra serían en los lugares de trabajo, formando comités y redes para en contra de la discriminación, pero también para tener una respuesta rápida para un día sin latinos e inmigrantes, que sería un paro laboral en el sector rural, urbano, de todos los suburbios, en todo aspecto. Para salir como hicimos en febrero del 2016, donde a base de lo que era una huelga general, no solamente los propios trabajadores, sino los dueños de negocio cerraron en solidaridad, las familias, los estudiantes que salieron de las escuelas, un día de boicot, y hicieron protestas masivas, y eso nos ha beneficiado ya varias veces. Entonces, creando esa estructura para poder actuar, y no solamente una vez al año, sino en una manera más seguida, y también formando una nueva coalición estatal que se llama la Coalición para un Wisconsin Inclusivo, que ahora representa a los otros grupos también que enfrentan ataques debajo de la administración de Trump. Eso incluye la comunidad musulmana, incluye la comunidad afroamericana, la comunidad LGBT, organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres como Planned Parenthood. Eso es algo muy amplio, y eso es lo que ahorita estamos haciendo, pero también como una estrategia nacional, pero todo se reduce a nivel local. Bien, Christine, ¿sería esto que acabas de mencionar una respuesta a aquellos que pueden ser negativos, a aquellas personas que siendo inmigrantes o que siendo latinos, aunque no sean, aunque tengan documentos, dicen para qué hacer algo, para qué participar? ¿Sería esta una de las respuestas que tú les darías como muestra la participación en las elecciones, y como una muestra de que la unificación funciona para crear estados de derecho? Absolutamente, porque hemos escuchado siempre cuando organizas, por ejemplo, una acción o algo así, una marcha, siempre vas a escuchar comentarios como, pues, ¿qué diferencia nos ha hecho? A lo mejor esto nos salga algo peor. Pero la realidad es que hemos visto, por ejemplo, a través de un día sin latinos e inmigrantes, la primera fue en el 2006, cuando se pudo rechazar una política pendiente que iba a criminalizar organizaciones o individuales que no entregaban personas a inmigración si sabían su estatus migratorio. De nuevo, aquí hubo protestas masivas y lo que era un compromiso de huelga general en el 2011, cuando hubo una ley tipo Arizona, y lo más actual en el 2016, y no había ninguna solución política, pero a través de eso se pudo rechazar. Nosotros sí pensamos que no solamente podemos rechazar cosas a través de ese poder económico y moral, pero también que a nuestro lado ya tenemos la mayoría de gente que apoya a los inmigrantes. Y ahorita estamos en un momento donde necesitamos unificar aún más nuestras fuerzas con otros grupos que también van a enfrentar ataques duros, y conocer más la historia y la necesidad de cada violación de derechos civiles que están cada grupo enfrentando. Pero yo diría que esa unificación es más fuerte ahora que lo que yo he visto en todos los años que yo he estado organizando. Christine, voy a pedirte que nos digas a dónde la gente puede obtener más información, y te voy a pedir que te quedes para una segunda parte de esta entrevista. ¿Cómo la gente puede comunicarse con Voces de la Frontera?
Nos pueden ver a nuestra página de web, que es la vdlf.org. También por Facebook pueden hacer un like a Voces de la Frontera y Voces de la Frontera Action. Son las dos maneras para recibir información, o también llamarnos por teléfono al 414-643-1620, que es nuestra oficina central para averiguar si quieren patrocinar un evento local o integrarse en una ciudad. Muchísimas gracias, Christine, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Al final de un programa más, por favor déjenos saber sus comentarios al teléfono 414-297-7544. Visítenos en nuestro sitio del internet en milwaukeepbs.org y en Facebook. Soy Patricia Gómez. Muy buenas noches.